¿Cómo imaginar las cosas de lo que debería ocurrir entre México y Estados Unidos? Primero, ¿te imaginas factible en algún punto de la historia que se envíen tropas estadounidenses a territorio mexicano de entrada? Mira, Trump es un hombre y su administración que adoptaron teorías políticas anacrónicas, ya perimidas, que han estado, no se han usado en los últimos 100 años. Una de ellas es la teoría de las zonas de influencia. Trump considera que Latinoamérica es su zona de influencia, de la misma manera que lo consideraba Teddy Roosevelt, cuando el presidente Teddy Roosevelt, cuando construyeron el canal de Panamá a principios del siglo XX. Entonces él considera que entrar a México a combatir un mal, un flagelo que lleva drogas y inmigrantes ilegales, como él le llama, a Estados Unidos, es justificado. Él utiliza los mismos principios que se utilizaba hasta los años 30 en Estados Unidos, que es que cuando un país atenta contra los intereses de Estados Unidos, Trump adquiere deja de lado todo principio internacional de cooperación, justicia, todos esos principios que tú y yo hemos hablado a lo largo de tantos años, esbozados en las leyes de la ONU, las convenciones de la ONU. Él deja de lado todo eso y impone su poder de manera realista, se le llama, sin ningún tipo de idealismo, de intento de cooperación internacional, como sí se debería hacer. Por lo tanto, eso por un lado. Por el otro lado, tienes a la presidenta Sheinbaum, que ha adoptado la misma postura que López Obrador, que es tener un doble discurso. Por un lado hablan de soberanía, por el otro lado, como López Obrador, van a Washington a darle abrazos a Trump, a sonreírle a Trump y a colocarle soldados en la frontera de México y Estados Unidos para que no pasen migrantes. Y después, en los discursos oficiales, hablan de soberanía y hablan de que México no se va a doblegar, que a México no se le impone nada. O sea que hay ese doble discurso que de alguna manera explica también la actitud de ella ahora. O sea, la presidenta Sheinbaum no es que tenga miedo, que además yo cuestionaría mucho ese adjetivo, no tiene miedo ella, lo que tiene son restricciones políticas para combatir estos carteles, porque los carteles están en el seno político del poder en México, cosa que Trump sí dijo y tenía razón, que alguien se lo debe haber dicho al oído y lo repitió. Entonces estamos en un diálogo de sordos, Carmen, entre dos personas que están hablando en idiomas diferentes, no solamente inglés y español, sino en idiomas de principios diferentes, de métodos políticos diferentes. No se tiene que descartar que no hayan ya enviado equipos encubiertos a México para realizar operativos contra diferentes miembros de carteles, pero para realizar operaciones de envergadura con muchos soldados deben tener obviamente el beneplácito del gobierno mexicano. Bajo la estructura de leyes internacionales actuales hay maneras de colaborar para que Fuerzas Armadas mexicanas y Fuerzas Armadas norteamericanas cooperen de ambos lados de la frontera y logren desmantelar a las redes de distribución que hay en Estados Unidos, que logren desmantelar al aparato logístico de camiones, galpones de almacenamiento, centros de compraventa mayorista. Eso se puede hacer con las leyes internacionales que existen hoy, la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada y la Convención de la ONU contra la Corrupción. ¿Podemos imaginar una colaboración de cierto tipo para encontrar una salida a todo esto en realidad? Mira, Trump y el gobierno de Canadá han clasificado a las redes criminales mexicanas, específicamente el cartel de Jalisco, el cartel de Sinaloa, como organizaciones terroristas. Eso implica que la coordinación internacional en cuanto a recursos económicos disponibles, en cuanto a personal disponible, en cuanto a agencias de inteligencia disponibles, es mucho más poderoso, mucho más cuantioso que cuando eran simplemente clasificadas como delincuencia organizada. Las convenciones de la ONU contra el financiamiento del terrorismo brindan los mecanismos de coordinación para acabar con este flagelo. Pero yo siempre digo, Carmen, que cuando hay una crisis de estas proporciones,
Las crisis a veces son las madres de las mejores reformas y quizás esta sea la presión de Trump contribuya a que comiencen a limpiar la esfera política de la delincuencia organizada en México, que se acerca a las oficinas de los presidentes. No hay ninguna duda de que estas presiones de Trump, por más que sean anacrónicas, por más que no tengan un consenso apropiado, pueden llegar a contribuir a que México se vea forzada a limpiar el ala política de la delincuencia organizada, que sí comete actos de terrorismo en México, como lo venimos discutiendo contigo desde hace muchos años. No cometió actos de terrorismo en territorio norteamericano, o sea que se cuestiona mucho la clasificación, pero sí lo ha hecho contra ciudadanos en el 99% de los casos de México y de otros países latinoamericanos. Está claramente definido el acto de terrorismo en las leyes internacionales y en ese sentido es bueno que se los clasifique de esta manera, pero no es buena la metodología impositiva que usa Trump en el sentido de hablar de que la presidenta es débil, el que él está haciendo el trabajo de un hombre fuerte porque la presidenta no puede hacerlo porque es débil. La presidenta no puede realizar mucho del trabajo que se realiza contra la delincuencia organizada en 67 democracias, porque las redes políticas de protección en México hacen que cualquier medida que tú se las aplicas llega al financiamiento de campañas de los aliados de los presidentes. Y ahí está el gran problema que atrasa a México y contribuye a estos escenarios como los de Sinaloa que estamos viendo diariamente.